Muchas veces hablamos sobre liderazgo y hablamos sobre una de las condiciones fundamentales, de las competencias más apreciadas en términos del líder y de aquello que tiene que hacer. Y esta es, sin dudas, la posibilidad de formar verdaderos equipos de trabajo. Hay muchas cuestiones que podríamos decir y apuntar sobre lo que significa la creación de un verdadero equipo y su sostenimiento. Pero hoy vamos a recurrir a una extraordinaria metáfora para poder explicar con claridad esto. ¿Saben qué? Vamos a hablar ni más ni menos que del liderazgo de los lobos. Durante mucho tiempo hemos hablado en términos de mitos que existen en torno al comportamiento de la manada, el rol que cumple el lobo alfa, pero recientemente un grupo de científicos especialmente destinados a estudiar la etología de los lobos estuvieron siguiendo durante mucho tiempo a una manada y llegaron a conclusiones fabulosas de observar su comportamiento. Y te invito a compartir algunas imágenes que te van a ser útiles para entender cómo podemos aprender del liderazgo de los lobos a formar y sostener nuestros equipos de trabajo. Te invito a que mires primero esta figura. Qué terreno difícil, ¿no? Nieve profunda, la manada tratando de desplazarse, casi una cuestión de supervivencia. Y te invito a que observes dónde va el líder, qué es lo que está haciendo ese lobo alfa. Pues bien, va por delante, abriendo una senda dentro de la nieve profunda para que puedan seguirlo el resto de los integrantes. Y esta es una cuestión fundamental en términos del liderazgo. Cuando el terreno es difícil, cuando es necesario abrir caminos, decididamente el líder es quien debe ir al frente. Pero miremos a continuación esta otra foto. Vemos que el terreno cambió, aún en un entorno invernal, con el terreno nevado. Ya vemos que el líder va a la par de otros integrantes de la manada. Y esto es un comportamiento que también podemos imitar. Cuando el terreno estaba difícil, íbamos adelante. Nos poníamos marcadamente en un rol preponderante, pero cuando el terreno no lo requiere, cuando el contexto es igual para todos, entonces somos uno más de la manada. Y esto es lo que nos permite ganar respeto. Y sigamos pensando cómo la manada opera en definitiva como un conjunto. Y por eso es que te invito a ver esta ilustración. Creo que esta fotografía de una cacería, más allá de la lástima que nos pueda dar por el pobre bisonte, que seguramente va a ser alimento de ella, nos muestra la coordinación perfecta que existe entre todos los integrantes al momento de tener que capturar una presa de mucho mayor tamaño y, por cierto, peligrosa. Pero nuevamente quiero que repares en algunos roles. Por ejemplo, ¿dónde está el líder? ¿Dónde está el alfa de la manada? Lo vemos allí, nuevamente al frente, dando la cara frente a la bestia y asumiendo probablemente lo que sea el rol más peligroso. Detrás de él, observamos que hay otro lobo de importante porte. Seguramente será algo así como su segundo, probablemente quien deba reemplazarlo si ese líder cae durante la cacería o es herido. Pero también te pongo a mirar nuevamente la imagen y que repares dónde se encuentra el lobo de menor porte, el de mayor envergadura, probablemente una hembra, probablemente el más débil, ¿sí?
efectivamente está atrás de la presa, probablemente también en el lugar de menos peligro. ¿Y esto qué significa? Que la manada, al igual que un verdadero equipo, no desprecia los esfuerzos y la colaboración que cada uno de sus integrantes puede hacer, más allá de sus habilidades concretas o de sus posibilidades. Encuentra el rol preciso donde cada uno pueda realizar su aporte, pero que a la vez esté protegido en términos de aquellas debilidades intrínsecas que tiene por el resto del conjunto. Un verdadero equipo es complementación y la complementación se expone de esta manera. Nada más maravilloso que ver cómo se comporta en estos términos la manada. Y sigamos con este recorrido visual. Observemos esta foto. ¿Qué vemos allí? Un lobo herido, un lobo que haya tenido un accidente o en la propia cacería. ¿Qué es lo que hacen los otros integrantes de la manada? Lo confortan, lo cuidan, lo acompañan hasta que pueda recuperar sus fuerzas o decididamente hasta que se muera. Pero lo cierto que en ningún momento lo dejan solo. La manada, al igual que los grandes equipos, jamás dejan tirado a uno de sus integrantes. Lo cuidan, lo protegen, lo ayudan a sanar y cuando esto no sea posible, de todas maneras, lo acompañan hasta el fin. ¿Y qué hacen los lobos cuando no se están trasladando, cuando no están buscando refugio, cuando no están de cacería para proveerse de alimento? Pues ni más ni menos que se divierten, juegan, se brindan afecto, socializan, consolidan los lazos que los hacen parte de una manada. Y esto también es una enseñanza valiosísima al momento de pensar en cómo construir buenos adhesivos sociales para nuestro equipo y crear un verdadero sentido de pertenencia. Necesariamente, al igual que con los lobos, debemos crear un espacio para divertirnos y para brindarnos afecto. Y finalmente, quiero que veas este pequeño collage que consta de varias imágenes pero que nos muestran lo mismo. El lobo y su cachorro. El lobo, de alguna manera, adiestrando a sus cachorros. Hay una cosa muy curiosa en términos del comportamiento de los lobos. Usualmente una manada está conformada por entre 8, 10, 12, como mucho, integrantes, de los cuales normalmente 3 o 4 son machos y el resto son hembras. En algún momento, cuando llega el momento de apareamiento, obviamente, varias hembras quedan preñadas de varios machos. Pues bien, el alfa se encarga en forma directa de cuidar y podríamos decir de entrenar a todos los cachorros, aunque no sean exclusivamente de su camada. ¿Por qué? Porque asume que alguno de ellos en algún momento deberá reemplazarlo. Y al igual que los buenos líderes, nunca deja de lado la responsabilidad primaria que significa formar a los cachorros. Alguna vez, y a propósito de todo esto que vemos en el maravilloso mundo de los lobos y la medida en que podemos aprender de esas cosas, recordamos que un conocido escritor inglés de fines del siglo XIX, Rudyard Kipling, famoso por muchos de sus cuentos y novelas, fundamentalmente por uno llamado El libro de las tierras vírgenes. Tal vez recuerdes esa historia que fue recreada por muchos estudios de animación, que cuenta la historia de Mowgli, ese niñito humano
que es criado por una manada de lobos. Ajá, caramba. Fíjense qué interesante lo que dice Kipling. La fuerza de la manada es el lobo y el lobo es la fuerza de la manada. Tengamos claro todo lo que podemos aprender de esto. Recordén, cuando el terreno está difícil, el líder abre caminos. Cuando no lo requiere, el líder es uno más. En la cacería, el líder va al frente y el equipo se coordina para que aún los miembros del mismo que tienen menos capacidades puedan realizar su aporte sintiéndose protegidos. Si alguien es herido, lo cuidamos entre todos, pero nunca lo dejamos tirado. Cuando no tenemos nada que hacer, nos divertimos, socializamos. Y por supuesto, que nunca, bajo ningún punto de vista, el líder olvida que es el responsable primario de formar a los cachorros. ¿Se dan cuenta todo lo que tenemos que aprender de los lobos? Espero que te sirva y fundamentalmente que lo puedas poner en práctica. Seguiremos conversando sobre estas cosas. Nos estamos viendo en breve y junto con nuestra manada, junto con esta idea, te invito a que puedas estar en contacto permanente con nosotros. Tenés allí en pantalla un código QR que en la medida en que quieras copiarlo vas a tener un canal de chat directo o podés seguirnos en nuestras redes sociales, por supuesto. Espero que te haya sido útil este vídeo. Seguimos conversando en breve sobre estas cuestiones que seguramente te movilizan tanto como a mí. Hasta pronto, nos estamos viendo.